Vamos a platicar el día de hoy de la norma oficial mexicana NOM 009 NER 2014, eficiencia energética de aislamiento industrial. Y platicaremos sobre la metodología del cálculo de acuerdo a una norma internacional ISO 12241 de 2008. El objetivo de esta norma es establecer la eficiencia energética de los sistemas de aislamiento térmico industrial a través de la máxima densidad de flujo térmico permitida. El método prueba, está incluido dentro de la norma, tiene como objetivo determinar en tuberías y en equipos de los procesos industriales nuevos y ampliaciones y modificaciones de los existentes que operan a altas y bajas temperaturas dentro de los intervalos establecidos, que se instalan en la República Mexicana independientemente del sistema termoaislante utilizado en las tuberías o equipos industriales. Ahí estamos hablando de que si tenemos temperaturas por arriba de lo que tiene la norma, pues eso no se aplica. Pero en fin, la norma aplica tiene un alto alcance. Y cuando habla de independientemente del sistema termoaislante, viene porque la norma anterior ya establecía un sistema de aislamiento. Esta norma se abre para que se puedan incluir cualquier tipo de sistema aislante, que hoy en día el desarrollo tecnológico ha sido muy relevante, hay materiales nuevos que son sumamente interesantes. De la norma en el 9.2.2 habla sobre el cálculo del sistema termoaislante. El procedimiento de cálculo se tiene que realizar de acuerdo a la ISO 12241-2008, que es el Thermal Insulation for Building Equipment and Industrial Installation Calculation Rules. Y esto está incluido dentro de la norma, o sea, cómo se debe de calcular. Y este es un procedimiento de transferencia de calor. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Precisamente lo que vamos a evaluar es el aislamiento de la tubería del agua helada. Aquí tenemos el intercambiador, acá atrás está el compresor y está circulando el agua helada. Entra el agua a una cierta temperatura que puede ser alrededor de 12 grados y se baja, normalmente el gradiente de temperatura son 5 grados, entonces baja a 5, 7 grados la temperatura que va a hacer el trabajo, el recopilar la carga térmica. Igual, en un sistema industrial, tiene como objetivo precisamente el proporcionar la temperatura, la temperatura adecuada para que el proceso se realice adecuadamente. Algunas definiciones importantes. Vamos a hablar de que la densidad del flujo térmico es la cantidad de calor transferido del equipo o tubería al medio ambiente o del medio ambiente al equipo de la tubería. Ley 0 de la termodinámica, donde fluye el calor hacia el lugar menos frío. Luego tenemos la definición de máxima densidad de flujo térmico, que es el término que tenemos que ir y tenemos que calcular. Es el valor máximo permitido por la norma de la densidad de flujo térmico para una tubería o equipo independientemente del sistema termoaislante utilizado o no utilizado. Esto es en el caso de que por características la pérdida no sea suficiente para que requiera aislante. Es común utilizarlo en tuberías de agua caliente que no son demasiado calientes. Tenemos dos tablas. La norma maneja dos tablas. Aquí vamos a ver un simple ejemplo de la tabla 1, que es altas temperaturas. Como vemos, va desde 60 grados con diferentes rangos y llega hasta 650. Si ya el proceso requiere más de 650, pues la norma no le aplica. Por otro lado, tenemos las tuberías, que hay diferentes diámetros de tubería, y los valores de la máxima densidad de flujo térmico varían en función de la temperatura y en función del diámetro. ¿Por qué? Pues porque la superficie y la transferencia cambia en función del diámetro. Para esto vamos a hacer una evaluación, vamos a calcular la transferencia térmica y vamos a hablar sobre la transferencia del calor basada en las diferencias de temperaturas. La ecuación general del cálculo de transferencia de calor es que la transferencia de calor, que está en watts o joules sobre segundo, es el flujo másico, el puntito de aquí habla de flujo, por la calor específico del material, o sea, en este caso si es agua, estaríamos aplicando 4.18 kilojoules
sobre grado Kelvin, y el gradiente de temperaturas. Pues cuando es agua y no hay un cambio de estado, se puede utilizar temperaturas como el diferencial Cuando hay un cambio de estado, entonces se tiene que aplicar la entalpía. Como ya lo vimos anteriormente, hay un cambio de estado y las características cambian, por lo tanto se tiene que utilizar el gradiente de entalpías, igual el flujo másico por la diferencia de entalpías. Y pues combinando las dos ecuaciones, tenemos estas dos posibilidades, que el incremento de la entalpía cuando estamos sin cambio de estado será el calor específico por el incremento de temperaturas. Vamos a definir el calor específico. El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor necesario para elevar un grado de temperatura a una unidad de masa. El calor específico varía dependiendo del tipo de material, el tipo de sustancia que se esté utilizando. Cuando estamos utilizando agua, pues es más sencillo hacerlo. Vamos a ver cómo se transmite el calor. El calor se transmite a través de tres elementos: la conducción, convección y radiación. Aquí vemos los tres ejemplos de cómo se transmite el calor. La transferencia de energía térmica, la conducción es a través de normalmente material, la convección es a través de las ondas térmicas, y la radiación, el mejor ejemplo es lo que sucede con el Sol. La radiación viene del Sol en forma más estricta. Aquí vemos que la conducción es pues, básicamente en función del gradiente de temperatura. La convección, en el caso de la NOM 008, se considera el enfriamiento que se produce por el aire que está circulando. Y la radiación. O sea, la radiación, aquí en este caso está hablando de un equipo calefactor, pero la radiación que obtenemos es la radiación solar. Y eso es a través de los vidrios, a través de la superficie translúcida. En México tenemos uno de los países, de las ciudades que tiene mayor radiación térmica provocada por el sol, porque estamos a una altura muy alta, la densidad del aire es baja, ya lo platicamos anteriormente, y hace que el reto, la utilización de vidrios, precisamente para mitigar esta radiación, es todo un desarrollo tecnológico. Hoy en día tenemos doble acristalamiento, tecnologías que nos han permitido utilizar diferentes materiales para poder reducir la radiación solar. Ya platicando sobre el aislamiento como tal, tenemos que el calor transferido en función del tiempo va a ser la característica del material que se está utilizando, por el área, por el gradiente de temperaturas, entre el grosor de la barrera térmica. Va a ser inversamente proporcional al inverso de la... Y aquí, aplicando la ley de Fourier, que es la ley genérica, dice la ley que la rapidez de conducción del calor a través de una capa de espesor X es proporcional a la diferencia de temperaturas y el área, normal a la dirección de la transferencia de calor e inversamente proporcional al espesor de la capa. Entre mayor sea el aislamiento, pues sería mejor, se tendrá la transferencia de calor. Aquí, aplicando los principios en una superficie redonda, en tuberías, llegamos a que es una integral con respecto a la temperatura y a los radios. Pues aquí estamos hablando ya que el radio nos va a permitir la transferencia al momento que sean circulares, pues nos va a cambiar de tal manera que la resolución de esta integral son logaritmos naturales de la relación de los radios y pues por el gradiente de temperatura. Entonces la transferencia del flujo de calor va a ser igual a las características del aislamiento por el área, por la diferencia de temperaturas, por el grosor del aislamiento. A esto le vamos a llamar las constantes, que serán K, A y L, le vamos a llamar la resistencia térmica. Cuando hablamos ya de tuberías y la aplicación que vamos a realizar, tenemos el radio de la tubería, el radio ya exterior con todo y aislamiento,
Y tenemos el caso de la convección, en el exterior y en el interior. Tenemos dos elementos que están habiendo un intercambio térmico importante. Entonces, al final, tenemos que el flujo térmico, va a ser el gradiente de temperaturas dividido por la suma de las resistencias que se oponen a la transferencia del calor. Y aquí, pues ya haciendo resolución, tenemos los logaritmos naturales de la relación de los radios. Un ejemplo práctico donde buscamos la transferencia de calor, en donde tenemos un cuarto de almacenamiento frío. La temperatura del exterior son prácticamente 300 grados Kelvin y el interior son 275.5 grados. Recordemos que la temperatura, que los grados Kelvin, está en función del cero absoluto, que son menos 275, entonces aquí estamos hablando cerca del cero, un poquitito arriba del cero. La pared está formada por 25.4 milímetros de corcho, con un valor, con una resistencia térmica del 0.433 watts sobre metro grado Kelvin, aplicando las fórmulas que ya habíamos completado, la ley de Fourier, y obtenemos que esta es la transferencia de calor, que son 39.9 watts sobre metro cuadrado. Este es el caso donde aplicamos, donde hicimos la evaluación de la norma 009, que es un sistema industrial en donde tenemos una tubería que viaja en tuberías PVC. La lambda, la conductividad térmica del PVC es 0.13 watts sobre metro grado Kelvin. El diámetro es una tubería PVC cédula 80, por lo tanto tiene un grosor interesante, es de 7.26 y 8.8. El agua la temperatura del agua es de 1 grados Celsius, por lo tanto se le agrega un 20% de monoetilglicol, precisamente para evitar la posibilidad de que se congele. Y esto viaja en un tubo que está cubierto con un aislamiento Thermaflex de 2.54 centímetros, una pulgada, con una lambda, con una conductividad térmica de 0.031 watts sobre metro grado Kelvin. Se realizaron mediciones en la temperatura exterior, obteniendo 24 grados, que es que vamos a buscar el gradiente. Entonces, el gradiente de temperatura es de un grado a 24 grados. Y la transferencia del calor interior hay un flujo laminar, estamos esperando que sea un flujo laminar, es de 10 watts sobre metro cuadrado grado Kelvin. Hacemos cálculo de las superficies, aplicamos lo que estamos comentando, los logaritmos, hablamos sobre la resistencia del intercambio de la conductividad interna, aplicando el área, y tenemos la resistencia del tubo de PVC y la resistencia del aislamiento. Como vemos, la resistencia del aislamiento es el mayor, porque precisamente para eso se instaló. Tenemos este adicional, y por lo tanto la resistencia total va a ser la suma de ellos. Aplicando el gradiente de temperaturas, que es 24 menos 1, y la resistencia total, que se opone a la conductividad térmica, llegamos que la conductividad térmica es 7.63 watts sobre metro, y lo comparamos contra la tabla de la NOR. En este caso, en la tabla 1, la columna 1, que dice hasta 60 grados Celsius, en el reglón de 3 pulgadas, 50 milímetros, el valor es de 13. Por lo tanto, este sistema cumple con la norma. Desarrollamos una herramienta en Excel donde nos permite hacer el cálculo simplemente cambiando los radios, cambiando las características de conductividad térmica. Y esto es muy oportuno porque en este caso estamos hablando de un solo tubo del diámetro. Nosotros hacemos la evaluación sobre sistemas. Y a veces los sistemas, como en este caso de agua helada, pues tienen más de una tubería y diferentes diámetros y retornos, y tenemos toda una serie de elementos que nos permiten estar haciendo la evaluación. Entonces, en este caso, sí tenemos este resultado en forma muy sencilla, pero esta norma Y pues haciendo los cálculos, aquí aplicamos los mismos cálculos que ya vimos en forma directa en la matemática, y llegamos al resultado donde llegamos a la conclusión de que cumple este proyecto. Aquí algunas fotografías del sistema.
tenemos el tanque de almacenamiento, tenemos las tuberías que están saliendo del motor, tenemos la medición de la temperatura, aquí vemos que está muy cerca de cero, que es como lo habíamos considerado. Tenemos la transición, las tuberías viajan una gran distancia y llegan al intercambiador. Este intercambiador viene la agua helada y del otro lado es ácido, el ácido de proceso. Y es muy importante la temperatura del ácido. Aquí vemos la temperatura de retorno, que está un poco más arriba de lo que teníamos en la salida. Aquí la medición de la temperatura del exterior, donde tenemos 24.8, que es ya la tubería, la medición de la temperatura del exterior. Pues entonces aquí ya vemos cómo está llegando al proceso, atraviesa la planta, y aquí el resultado fue muy interesante. Cuando nosotros llegamos a evaluar, no tenía aislamiento, solamente tenía el aislamiento del PVC, no cumplía con la norma, por lo tanto tuvieron que hacer todo un proceso de instalar el aislamiento, el enchaquetado, etcétera, y llegaron no solamente a mejorar el sistema, ya que simplemente por no perder tanta energía a través de la transferencia, a través de la tubería, ya mejoró la eficiencia del compresor, la eficiencia del sistema. Además, se mejoró la temperatura. Se pudo llegar a temperaturas mejores a donde está el intercambiador con el ácido, y eso mejoró el sistema. A pesar de que aumentaban el flujo, que era muy limitado, ya que las tuberías son muy largas y el diámetro pues ya está establecido, el simple hecho de no perder energía a través de la circulación del agua helada, pues mejoró y obtuvieron resultados mucho más eficientes. Pues eso es lo que les quería platicar sobre la norma 009. Nosotros somos unidad de inspección de esta norma. Con gusto estamos a sus órdenes. El maestro en ingeniería, Rubén Darío Ochoa Vivanco. Les dejo mis datos por si a alguien le interesa. Muchas gracias.